Hola, buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Un nuevo episodio, capítulo acá en Carpa Roja Digital. Estamos hoy con una colega que hemos invitado para abordar un tema muy importante y cuáles son los roles de los adultos mayores y cómo muchas veces esos roles cambian cuando somos adultos y tenemos que cuidar de nuestros padres. Y para esto hemos invitado a Gretel Jiménez Rodríguez, que es una psicóloga clínica, parte de nuestra red de psicólogos de la provincia de Heredia, y ella ha accedido a ayudarnos con su conocimiento y con toda la experiencia que ha venido desarrollando en su campo. Bienvenida Mari, ¿cómo estás? Bienvenida Gretel a un capítulo más de Carpa Roja Digital. Bueno, buenos días. Hola Gretel, bienvenida. Espero que estén súper bien. Yo acá también, bastante contenta de tener una vez más una invitada. Sabemos que las invitadas nos enriquecen muchísimo con su conocimiento, con sus experiencias y eso nos va a ayudar también a todos nosotros, a ustedes y a nosotras, pues estar como más pendiente de este tema y este tema surgió de una conversación entre amigas y es muy importante que pues que pongamos atención a cómo vamos a ir tomando las decisiones para nuestra jubilación y para los años posteriores en donde nuestro cuerpo, bueno, la expectativa de vida en realidad va aumentando, pero nuestro cuerpo no se mantiene am, con las mismas habilidades de repente y vamos a tener que pedir ayuda y muchas veces a nuestros hijos. Y sobre eso es lo que vamos a empezar a hablar ahorita, de qué, em, cómo prepararnos y cómo ir asumiendo, bueno, cómo ir asumiendo nosotros como hijos ese rol y también preparándonos para ser parte para llegar a ser ese adulto mayor que tiene que ser cuidado también y de quién es la responsabilidad sobre todo. Gretel, contámonos, cuando se llega a esa etapa, ¿verdad? Ya de ser adulto mayor, esos roles a veces se invierten porque tenemos que nosotros ocuparnos del cuidado de nuestros padres. Y muchas veces, pues, es una situación muy complicada el manejar ese cambio de roles, porque siempre fueron nuestros padres los que nos dieron, pues nos pusieron normas, límites, reglas, y tener que cambiar a veces es un conflicto dentro de la familia, porque también los padres a veces no quieren ayudar o tal vez suena feo, pero acatar algunos de las normas que se están poniendo para cuidarlos, para protegerlos, pero sin embargo alguien tiene que hacerlo. Entonces hay un cierto desgaste en uno como cuidador y como hijo también. Contarnos un poco acerca de ese tema y sobre todo cuando ya se llega a una etapa de la madurez del adulto mayor donde empiezan a salir algún tipo de patologías, ¿verdad? Muchas veces incluso algún tipo de demencia y esto pues complica la situación. Claro, bueno, buenas tardes a todos. Mucho gusto y muchas gracias por el espacio. Sí, bueno, en esa etapa de adultez mayor es difícil eso que comentabas, el cambio de roles. Obviamente los padres, los adultos mayores lo notan y muchos de ellos tienden a sentirse subvalorados, tienden a sentirse menospreciados. Ya he visto, ya me ha pasado casos que he atendido donde los hijos de una forma muy impositiva le dicen al padre que tiene que hacer esto y que tiene que hacer esto, que eso es lo que hay que comer y punto. Entonces muchas veces ellos se sienten menospreciados. Lo ideal, lo más importante para tener una relación sana, tener buena comunicación con nuestros padres y adultos mayores, es tratar de evitar ese tipo de comunicación que es un poco más agresiva, con el fin de que estos cambios de roles no sean tan visibles, no sean tan notorios,
sino resulten de una comunicación fluida, de una comunicación más asertiva. Y para eso se necesita un enfoque empático y respetuoso, siempre acordándonos, por ejemplo, desde la empatía, todo lo que hicieron nuestros padres, nuestros adultos mayores por nosotros, y que ahora ellos necesitan pues nuestra mano, nuestro cariño. Si lo trabajamos desde un enfoque más empático, más respetuoso, reconociendo el valor y la experiencia de nuestros adultos mayores, la comunicación va a ser más fluida. Es importante que haya una comunicación honesta, una comunicación clave. A la hora, por ejemplo, de tomar decisiones importantes en relación a un medicamento, en relación, por ejemplo, a alguna decisión importante de la familia, es importante no imponerles, no exigirles, sino preguntarles, mira, vamos a hacer esto, ¿te parece? ¿Te parece esta decisión que vamos a tomar? Establecerle, por ejemplo, las ventajas que van a obtener de esa decisión, siempre desde el respeto, siempre desde la empatía, principalmente para establecer límites claros y también límites mutuamente acordados. No se trata de considerarlos como que son un cero a la izquierda o que ya ellos no tienen capacidad de pensar. Por el contrario, son seres humanos llenos de una riqueza de experiencias que nos pueden aportar muchísimo en el ámbito familiar. Así es, y valiosísimo el hecho de establecer un canal de comunicación asertivo con ellos. Como lo decís, no es dejar de decir las cosas, pero es decirlo de manera apropiada, eh, con el tono respetuoso, adecuado, porque lo que muchas veces pensamos es que los adultos mayores, no sé, son adultos mayores y ya no necesitan cariño, muestras de afecto, ¿verdad? Pero sabemos que a través del amor y el cariño y el respeto y sobre todo una comunicación asertiva, ellos van a aceptar y se van a adherir mejor, por ejemplo, a un tratamiento médico o si tienen que seguir una serie de reglas a la hora, pongamos un ejemplo, de bañarse, de ir al baño, que es una situación que de alguna forma los pone en riesgo a veces, ¿verdad? Pues, ¿cómo se lo decimos? ¿Cómo les hablamos? ¿Cómo les damos esa comunicación para que sea asertiva y ellos no lo tomen como esa imposición? ¿Qué consejo nos darías? Sí, bueno, en ese caso es fundamental tener tacto principalmente. Es como lo que tú decías, no se trata de caer en la comunicación pasiva, que es más que todo no decimos nada para evitar un problema, no le hablamos de las decisiones que vamos a tomar. Se trata de tampoco caer en la comunicación agresiva, que es esa imponencia. He visto muchas faltas de respeto. Por ejemplo, existen muchos casos donde hay mucho abuso, donde se les impone, es decir, este es el almuerzo y punto, se toma esto, tomes estas pastillas. No, se trata de acercarnos de una forma clara y directa, también desde la empatía, desde el respeto. Podemos utilizar diferentes técnicas de la comunicación asertiva, por ejemplo, lo que es la escucha activa. Se sabe, por ejemplo, que en estas etapas del desarrollo tienden a, por ejemplo, a olvidar ciertos datos. Por ejemplo, es normal que nos cuenten una historia 9 veces y tener ese tacto, esa empatía para escucharlos como si fuera la primera. Y podemos emplear diferentes herramientas como la escucha activa, es decir, de la misma conversación o de lo mismo que nos están preguntando, podemos llegar y hacer preguntas. ¿Es esto lo que me estás diciendo? O esos medicamentos te están afectando para demostrar realmente que estamos escuchándolos, que estamos abiertos a escuchar sus emociones, hacerles preguntas abiertas. Estas preguntas abiertas son principalmente para fomentar lo que es el diálogo entre las personas entre los cuidadores, entre los familiares. Eso es fundamental. Validar sus emociones también. Por ejemplo, decirles, si tuvimos un malentendido con nuestros adultos mayores, podemos decirle, papá, mamá, me sentí un poco mal de que me hablaras de esta forma, me gustaría que la próxima vez no me dijeras de esta forma, me gustaría que me pidieras disculpas. Por ejemplo, eso es un ejemplo de comunicación asertiva, en un buen tono, en un tono adecuado, cuando ya estamos tranquilos, poder hablar con ellos.
porque ellos también son seres humanos. ¿A quién no se le ha escapado un mal comentario? ¿A quién no ha dicho cosas tal vez o agresivas en un estado de ánimo iracundo o lleno de hostilidad, por ejemplo? Entonces, trabajar nuevamente desde ese énfasis de que ellos son seres humanos, ellos se equivocan, pero podemos llegar a ellos de una forma más abierta, por ejemplo, escuchando activamente sus puntos de vista, crear espacios regulares con ellos. Para nadie es un secreto que vivimos en una sociedad que está muy ajetreada. Tenemos diariamente muchas tareas que hacer, tenemos que atender reuniones, pero no se trata de la cantidad de tiempo que pasemos con ellos, se trata de la calidad de tiempo y esto hace realmente la diferencia. Por ejemplo, en nuestra apretada agenda podemos encontrar 30, 20 minutos para pasar solamente con nuestros adultos mayores, solamente escuchándolos, tal vez jugar un juego que a ambos nos guste o encontrar alguna actividad placentera para ambos y de esa forma poder reforzar los vínculos emocionales. Y si ahora nos pasamos como a la acera del frente, en donde me gustaría tocar el tema de los hijos que asumen el cuidado de sus padres, que ya son adultos mayores y que ya pues no pueden vivir solos, que necesitan esa compañía 24/7. Pero lo que pasa es que esta responsabilidad casi siempre, no es en todos los casos, pero casi siempre recae en las mujeres, es decir, en las hijas. Se da como por sentado que una de las hijas o las hijas son las que tienen que hacerse cargo de este cuidado. Entonces, ¿cómo podemos fomentar la equidad dentro de la familia cuando hay, bueno, pues cuando hay solamente hijas, sean todas las que estén colaborando, pero Uh o -huh. cómo se pueden organizar? Sí, digamos, todavía en lo que es la igualdad de género en los países latinoamericanos, todavía hay mucha tela que cortar. Todavía estamos en pañales para hablar de una igualdad de género, y así lo dicen las estadísticas, ¿verdad? Empezando por esta labor que muchas veces se vuelve bastante hostil para las mujeres. Pero la psicoeducación es fundamental en la sociedad porque ya he atendido casos donde es la misma mujer que se impone este rol, es la misma mujer que no logra, por ejemplo, distribuir de una forma equitativa los quehaceres y el cuidado del adulto mayor, porque ella en su psique a nivel interno ya ha asumido ese rol. Son criadas de esa forma, desde pequeñas son criadas con ese implantamiento, ese implante de que yo soy la mujer, yo soy la que debo cuidar, yo soy la que debo proteger. Entonces, la psicoeducación es fundamental, principalmente en la mujer que cuida a esos adultos mayores. Es importante que aprendan a soltar. Ya he tenido casos donde ella dice que yo soy la mujer y entonces tienden a organizar todo, tienden a pagar todos los gastos y al final, ¿qué pasa? Pues desencadenan en un síndrome de burnout. Entonces es importante la psicoeducación a las mujeres, es importante empoderarlas, darles esas herramientas para que empiecen a delegar responsabilidades y tareas a los demás hermanos. Principalmente sucede muy frecuentemente que los hermanos eluden sus responsabilidades, como muchas veces se ha visto que simplemente ellos dan por hecho que su hermana lo está haciendo de la mejor forma y entonces de forma proactiva no digamos, no dicen, bueno, quiero ayudar económicamente, yo puedo ayudar en esto, vaya, descanse. Pocas veces esto pasa. Entonces es importante lo que es la distribución equitativa de las tareas del cuidado del adulto mayor, principalmente para evitar esas desigualdades, porque es un problema muy común en las culturas. Entonces es importante un diálogo familiar. La comunicación siempre va a ser importante en lo que es el cuidado de un adulto mayor. Entonces, el diálogo familiar sobre las expectativas y las necesidades que tiene cada cuidador, que esta cuidadora pueda hablar de que ella obviamente no somos mujeres perfectas, no somos las mujeres maravillas y que necesitamos también
hacer parte de nuestro autocuidado como mujeres con el fin de dar ese bienestar a los demás, que ella pueda hablarlo, que pueda haber un diálogo familiar, una comunicación asertiva con los diferentes hermanos, sus hermanas, y promover esta conciencia, ¿verdad? Promover esta conciencia de que si es ella como mujer, como ese rol que ella interpreta, si ella se quema, si ella se cansa, si ella llega a un punto en que va a estar súper irritable, ella no va a poder cuidar de otras personas. Si ella no se cuida a sí misma, ella no va a poder cuidar a otros. Entonces siempre es importante ese diálogo con las demás personas que integran el círculo familiar para que todos estén básicamente en la misma página. ¿Y cómo podemos hacer? Sabemos que el tema del cuidador es todo un- es un tema de conflicto en las familias, porque las estadísticas demuestran que la mujer se encarga de cuidar a los niños en las casas, ¿verdad? Una vez que los niños crecen, entonces también ya asumen el rol de cuidadoras de las personas adultas mayores. ¿Cómo manejar ese clima de tensión que se da en las familias? Porque algunas personas literalmente es responsabilidad. Y si se les llama es un conflicto. Entonces, muchas veces hay que confrontar a las personas asertivamente, pero hay que confrontarlas para que asuman el rol equitativamente y se dividan la responsabilidad, porque si no, de lunes a domingo, 24/7, ¿verdad? Los 365 días, eso también va a generar ese llamado desgaste del cuidador y por ende esa persona puede enfermar. Entonces, ¿cómo hacemos y qué habilidades de comunicación podemos utilizar para llamar a las personas en toda la familia para que colaboren por lo menos un día a la semana, ¿verdad? Sí, en efecto, esto es fundamental lo que es principalmente estas tensiones que se dan, principalmente porque muchas veces no se hablan de ciertos temas, hay muchos tabús todavía en relación al rol de género, en relación, por ejemplo, al estado físico del padre, hay mucho tabú en relación a la muerte, no se habla todavía de la muerte, todos esos esquemas mentales, estos estereotipos hay que irlos rompiendo y son temas que hay que irlos hablando cuando ya vamos llegando a estas etapas de la vida, de desarrollo, por ejemplo. Entonces, una de las herramientas que se puede implementar es principalmente la implementación de reuniones familiares regulares, con el fin de que todas las personas que están involucradas en el cuidado de los adultos mayores puedan expresar sus preocupaciones, puedan sacar ese nudo emocional que muchas veces llevan ahí guardados por años y no se saca, no se habla de esos temas, de esas preocupaciones y obviamente eso se convierte en una bola de nieve. Entonces, se puede también, bueno, yo siempre he recomendado lo que es la psicoterapia, la asistencia de un psicólogo, de una psicóloga especializada en estos temas, en esta fase del desarrollo, con el fin de fungir como mediadora entre los diferentes individuos que integran a lo que es la familia y el adulto mayor, con el fin de que haya una mediación, que se pueda hablar de una forma asertiva entre los miembros, que no se convierta en una reunión familiar de dimes y diretes, de quejas, de demandas, sino por el contrario, que se convierta en un tema asertivo, que haya un círculo de paz, que puedan expresarse sus emociones de forma, por ejemplo, comunicativa, sin caer en lo que es la agresividad. Y para esto se pueden establecer reuniones psicológicas, pues con cierta frecuencia, una vez a la semana, cada 15 días, con el fin de ir revisando y analizando, por ejemplo, los niveles de calidad de vida de la familia y también ir analizando las expectativas que cada uno tiene, darle un seguimiento progresivo a estas dinámicas familiares. Así es. Es cierto que, o sea, es muy importante esto que estás diciendo, pero
tenemos que ser conscientes también que, como decías, es un tema tabú y es un tema hablar de la vejez, hablar de la muerte, hablar de las enfermedades dentro de la etapa adulta. Son temas tabús y son temas que por lo general no se conversa de ellos cuando estamos con la familia tomándonos un cafecito. Entonces, qué importante de verdad es ahorita ser conscientes, primero porque muchos de nuestra generación estamos, bueno, yo ya salgo porque mi mamá ya trascendió hace algunos años, pero la mayoría, así que la mayoría de nuestros amigos están entrando en esa etapa en donde en cualquier momento ya tienen que ver por uno o por ambos padres. Y no sé si, no sé, quienes nos estén viendo, qué conciencia han estado haciendo de que hay que empezar a prepararse y prepararse en muchas áreas de la vida, no solamente, pues hay que pensar en el área económica, hay que pensar en la organización dentro de nuestro día a día, porque cada uno de nosotros ya tiene una vida, un trabajo, una familia, ocupaciones, hobbies, qué sé yo, tiene muchísimas cosas que hacer y pues hay que reagendar y reorganizarnos, reorganizar nuestra vida junto con la de todos los miembros de nuestro núcleo familiar y dentro de la familia que compone estos adultos mayores. Hay que empezar a pensar en todo eso, pensar pues, si se necesita algún tipo de ahorro, si Sí. se va a necesitar algún tipo de acompañamiento, y en este caso con una especialista, con una profesional en psicología o un profesional en psicología. Hay que tomar en cuenta muchísimas cosas y de repente no caemos, eh, no sé, como que sabemos que es algo que va a pasar, pero no somos tan conscientes de que eso viene. Y el otro punto que hay que también empezar a pensar es en nosotros mismos como adultos mayores, cómo nos estamos cuidando hoy para ver qué tanto vamos a necesitar ser cuidados dentro de, no sé, unas cuantas décadas. Entonces hay que empezar a prepararnos y a romper todos esos estereotipos, esos miedos, porque o sea, esos tabús, esos temas dan mucho, de repente mucho miedo tocarlos. A mucha gente le da miedo la muerte, mucha gente le da miedo la vejez, le da miedo la apariencia física de la vejez. Entonces, no estamos preparados tal vez todavía. Yo creo que ya este tema que estamos tocando hoy es como ese wake up call, ¿verdad? Como es, ok, empecemos a ver cómo está la vaina, cómo está alrededor de nosotros el tema dentro de la familia, dentro de nosotros mismos, nuestra salud, nuestros ingresos, si tenemos algún tipo de ahorro de emergencia, ¿verdad? Que nos ayude a cubrir cualquier eventualidad, que pues no sabemos, precisamente por eso se llama fondo de emergencias. Sí, definitivamente estoy de acuerdo contigo. O sea, ya he atendido muchos casos donde la madre se muere porque nunca nadie habló de la muerte, porque ¿por qué vamos a hablar de muerte? O sea, la muerte es una realidad, es una realidad, es parte del ciclo de la vida. Y Ok. pensar que no nos vamos a morir es simplemente pues, un pensamiento irracional. No se trata de ser futuristas, se trata de ser realistas. Y aunque sí se vive un día a la vez, pero si mañana llega, llego con un plan. Y lo que estás diciendo es fundamental. Hay que tener un plan de acción. Si llego, si no llego, pues todo bien, porque las estadísticas dicen, ¿qué dicen las estadísticas? Cada vez hay más adultos mayores, cada vez hay más adultez mayor que sobrepasa los 70, los 80 años, porque hay cada vez más de lo que son desarrollo a nivel de farmacológico, a nivel de calidad de vida. Esto ha mejorado mucho lo que es el promedio de vida de un ser humano. Entonces, las estadísticas apuntan por ahí apunta la evidencia. Entonces, lo más sabio y lo que yo siempre recomiendo a mis pacientes es eso. Yo les ayudo a establecer un plan de vida para lo que es la vejez, porque es una
realidad que aunque no sabemos qué va a llegar, pero si llegamos, llegamos con un plan. Entonces yo siempre le hablo, por ejemplo, abordo este tipo de planes de una forma integral, porque requiere mucha sensibilidad, comprensión, requiere también mucho lo que es el rompimiento de estereotipos y de temas que no se hablan. Ya, por ejemplo, me ha pasado que atiendo casos donde me dicen, sí, mi mamá falleció y no dejó un testamento, entonces mis hermanos y todo el mundo está vuelto loco con puras peleas y que vienen aquí y quieren arrancarme el portón. O sea, eso es algo que se puede prevenir. Se puede prevenir desde el rompimiento de estereotipos, desde hablar de temas como dejar un testamento ya listo. Eso no está mal. Y tampoco es que estamos pensando que nos vamos a morir, estamos estableciendo un plan. También, digamos, y esto es algo muy nuevo, esto viene como por ahí de los 90, de los 80, que habla de hacer un plan también asertivo para uno mismo, uno pensar en su propia jubilación. Posiblemente nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, pues no tenían ese tipo de mentalidad, un ahorro de jubilación, un seguro en caso digamos, un seguro médico para lo que es evaluar y adquirir lo que es salud, vida, cuidado a largo plazo, pero en nuestro caso, que todavía podemos ahorrar y que estamos todavía en una etapa donde seguimos trabajando, podemos ir pensando en estos temas de jubilación. Por ejemplo, en mi caso, pues yo me hice todo mi plan financiero, de salud, por ejemplo, de aspectos sociales como mis redes de apoyo. Bueno, como yo trabajo estos temas, entonces pues yo me elaboré mi propio plan, también le comenté a varios colegas que me dieran sugerencias de cómo lo veían y me dijeron, pues me dieron bastante buena retroalimentación, lo vieron bastante en estos planes que yo desarrollo. Yo siempre los abordo de una forma integral, es decir, a nivel financiero, a nivel emocional, también incluyo lo que son los aspectos legales, los aspectos de vivienda, porque yo siempre lo he dicho, si llegamos, llegamos con un plan. Así bueno, yo les voy a contar la experiencia de un adulto mayor, ¿verdad? Que en determinado momento quedó viudo. Entonces los hijos, una de las hijas pensó que la mejor forma de abordar la situación era llevárselo a vivir a la casa. Pues evidentemente dentro de ella tenía hijos pequeños, entonces el señor iban a los domingos, ¿verdad? Siempre era la dinámica como ir a salir, almorzar y comprar helados. Entonces dice el señor que él se sentía tan incómodo porque el nieto estaba por un lado, el otro nieto por otro lado, y él iba en el centro del carro, ¿verdad? Así eh, como entre los helados de los nietos, ¿verdad? Y los se agarraban en el carro, entonces uno pasaba el helado y él decía, él se sentía tan mal porque pasar de tener su casa, de tener su esposa, de tener sus espacios, a tener que de alguna forma vivir en una casa que no era la de él, se sentía muy incómodo a tal punto de que dijo, no, rapidito voy buscándome de nuevo mi espacio. Entonces, ¿cómo hacer para de alguna forma respetar esos espacios de los adultos mayores también, ¿verdad? Y no querer infantilizarlos, porque pasa que puede llegar a suceder, ¿verdad? Y que queremos tomar decisiones incluso a veces a nivel financiero. ¿Cómo hacer para no hacer eso? Bueno, en ese caso, para no infantilizar al adulto mayor, es importante tomarlo en cuenta en cada decisión que vayamos a tomar en función a él. No tratarlo como un niño, porque no es un niño, es un adulto mayor, es una persona que ya vivió diferentes etapas del desarrollo y verlo de una forma más empática, más, de una forma más respetuosa. No olvidar que al final ellos son parte de nuestra vida, fueron personas muy significativas, que de ahí cometieron errores como cualquier ser humano. He visto muchos casos donde pues, los familiares tienen todavía resentimientos de hace más de 20, 30 años que siguen arrastrando con tal vez el papá, la mamá, y eso muchas veces les impide tener una calidad de vida. Es importante asistir a servicios psicológicos para poder darle un cierre a esos ciclos que ahí siguen, esas colas que arrastramos y que no hemos podido
finiquitar. Entonces, qué importante es eso, trabajar de la empatía, desde el respeto, cada decisión que vayamos a tomar, planteársela al adulto mayor desde las ventajas que va a obtener con esa decisión que vamos a tomar, ya sea a nivel farmacológico, ya sea alguna actividad que queremos que él realice, ya sea alguna responsabilidad que le vamos a dejar, hablarlo de forma abierta, decirle, mira, es que vas a obtener estos beneficios, vas a lograr estas ventajas, ¿qué te parece? Vas a subir la calidad de vida. Muchas veces tomamos decisiones y no explicamos. Ellos no tienen una bolita de cristal para adivinar qué está pasando. Es imposible. Y muchas veces cuando imponemos y cuando exigimos, ellos sienten sus derechos vulnerados. Al final y al cabo son seres humanos que merecen respeto y que merecen ser tratados con amor y con mucha empatía. Eso es una técnica que yo doy mucho, trabajar desde esa forma, hablarles de las ventajas y trabajar también de una forma interdisciplinaria, es decir, si estamos hablando de un proceso farmacológico o de alguna evaluación, por ejemplo, médica por parte del reumatólogo, porque pasa mucho que en esas edades se trabajan mucho con enfermedades inmunitarias como fibromialgia, reumatismo, artritis reumatoide, se desarrollan mucho en esas etapas del desarrollo. Entonces, si podemos trabajar con esos especialistas, que ellos también le expliquen la razón por la cual se va a cambiar el medicamento, por la cual debe hacer ejercicios, por la cual es importante que cambie su dieta o alimentaria o que se están tomando esas decisiones, eso los va a hacer sentir especiales y los va a hacer sentir de que también son escuchados dentro de la dinámica familiar. Yo tengo parientes adultos mayores que usted ni se le ocurra decirles que son adultos mayores. Y conozco gente también que, por ejemplo, recuerdo, un primo le dijo a mi tía una vez, mami, es que en la casa del adulto mayor están haciendo actividades para los viejitos. Se escapó de que le pegaran, porque se Bueno, sienten sí. que tienen mucha vitalidad. Mi tía tiene muchísima vitalidad y tiene, pues no sé si ya llegó o pasó a los 80 años, porque la señora nunca le dice a nadie la edad, por supuesto, pero tiene muchísima vitalidad y es una señora que usted le dice, vaya a un grupo de tejer, ella es como, no, pero le dicen, vamos a bailar y la señora le baila toda la noche, o sea, se los prometo, toda la noche. Entonces, qué importante también es tomar en cuenta eh, esto, la personalidad, los gustos, las actividades que ellos realmente disfrutan hacer y también buscar grupos de pares. O sea, no solamente tenemos que asumir 24/7 el estar con los padres o con los abuelos, sino también involucrarlos a ellos en otros grupos con personas de la misma edad que tengan cosas que puedan tener conversaciones y que puedan hacer amistades y que de repente, no sé, de repente hasta un romance por ahí, uno nunca sabe, y que ellos tengan también, que se sientan todavía con vida, que se sientan involucrados en la sociedad, que eso es súper importante y eso es un alivio también para, para los cuidadores o las cuidadoras. Claro, es fundamental y es comprensible que algunos adultos mayores se sientan, por ejemplo, no se sientan cómodos porque muchas veces se sientan etiquetados. Por ejemplo, yo en mis psicoterapias, yo siempre les pregunto, me gusta hacerles tengo varios cuestionarios acerca de preferencias y habilidades, porque me gusta trabajar con ellos desde sus fortalezas, no desde sus debilidades. Me gusta que se sientan bien, que se sientan llenos de vitalidad. Y muchas veces tienen una inteligencia cristalizada bastante robusta. Entonces, usualmente los que eran buenos, por ejemplo, en lo que es la mecánica, a estas alturas, a esta etapa de desarrollo, siguen siéndolo, porque esos conocimientos siguen ahí, muy, por ejemplo, han sido, por ejemplo, interiorizados, entonces tienden a ser muy buenos en lo que ya eran muy buenos. Por eso trabajo siempre en esos cuestionarios de preferencias, de habilidades,
Y las psicoterapias que yo abordo, siempre las abordo desde esto, desde sus fortalezas, porque me gusta conocerlos. Siempre les pregunto también cómo le gusta que le diga. ¿Quiere que le diga doña? ¿Quiere que le diga don? ¿O prefiere que tengo una adulta mayor que yo le digo, quiere que le diga doña y el nombre o solamente su nombre? Ellos me dicen, no, dígame el nombre, a mí no me gusta que me digan doña. Y yo, ok, está bien, pero es esto, es acercarnos a sus preferencias, a sus gustos, hacerlos sentir que están llenos de vida, de energía, hacerlos sentir que su trabajo importa, que su inteligencia cristalizada, que sus experiencias son fundamentales, que son parte de nuestra vida y que realmente son importantes. Es muy común que en esta etapa de vida ellos se sientan como que estorban. Ya me ha pasado mucho en los casos que atiendo, que ellos se sienten como estorbos, como que ellos sobran. Entonces es importante trabajar esto también desde la terapia cognitivo-conductual, en lo que son las ideas irracionales, principalmente cuando los familiares no les están diciendo que estorban o que ellos ya no sirven, sí, porque obviamente si esto es así ya sería un tema de abuso, ¿verdad? Que ya había que tratar desde un tema más legal, pero si por el contrario ellos se sienten así porque fueron muy independientes y ahorita más bien necesitan ayuda, es importante trabajar esas percepciones para ayudar a consolidar percepciones más adaptativas, ayudarles a aceptar que están en una etapa de desarrollo diferente, ¿verdad? Porque muchas veces no aceptan la etiqueta, ¿verdad?, de que son adultos mayores y eso está bien, pero otras veces viven en una negación porque se niegan a envejecer, se niegan, por ejemplo, a ser ayudados, se niegan, por ejemplo, a pedir ayuda. Entonces ya esto es una etapa de negación de lo que es esta etapa. Entonces es importante irlos encauzando en esta etapa de la aceptación, aceptación de mi etapa de desarrollo, aceptación de que ya no tengo las mismas habilidades, ya no tengo la misma fuerza, pero que eso está bien, que eso no es como una catástrofe, que eso es parte de un ciclo natural que nos va a pasar a todos y que eso no está mal, significa simplemente que estamos transformándonos. Así es. Y Sí, hablando de esto que nos decía Maricruz anteriormente sobre que muchos tienden a aislarse. Bueno, ahora hay muchos programas gubernamentales sobre políticas para que los adultos mayores salgan de sus casas y vayan incluso hay bailes y actividades donde hay natación para adultos mayores. Hay una experiencia muy bonita porque en Oriente se respeta muchísimo al adulto mayor y es considerado casi símbolo de respeto, de autoridad, de sabiduría. Los parques en China, ¿verdad? Tienen espacios donde los adultos mayores están haciendo tai chi o están hablando o están bailando, pero son un lugar que está precisamente para que ellos salgan en las mañanas y salgan a hacer actividades. Se respeta muchísimo. Pero en esos países de Occidente, ¿verdad? La vejez tiene otra connotación, lamentablemente, por falta de educación y muchos adultos mayores pues tienden a aislarse. ¿Cuáles son algunas estrategias para lidiar con esta situación y para hacer que ellos salgan de las casas? Quizás muchas veces pues hay algún centro donde ellos puedan reunirse como para hacer actividades o para compartir con otros adultos mayores, pero ¿qué tipo de estrategias podríamos usar? Sí, en ese caso siempre es importante analizar a profundidad la causa de este aislamiento. Si el aislamiento se produjo hace poco, ver cuál fue la situación que lo produjo, o si es algo que ya por personalidad la persona adulta mayor es más introvertida, no le gusta socializar tanto. Ya esto sería una cuestión de personalidad, pero sí es importante ahondar en las causas del aislamiento social, porque en algunos casos puede tratarse de pues, sintomatología depresiva, sintomatología ansiosa, hablemos de una agorafobia, tal vez no diagnosticada. Es importante identificar estas situaciones con el fin de darle un tratamiento asertivo y tratarlo a tiempo antes de que como una bola de nieve siga creciendo, ¿verdad? Eh, entonces es ahí que se hace fundamental entender estas causas subyacentes, es decir, entender al adulto mayor y por qué se está aislando, entender la frecuencia
y también entender desde hace cuánto, el tiempo que lleva aislándose. Porque en esta etapa es común que el adulto mayor haya perdido a su cónyuge, tal vez tenían 30 años de casados y perdió a su ser querido y quedó viuda, entonces tienden a aislarse porque ya no sienten ese acompañamiento, su red de apoyo a veces era en torno a ese cónyuge que muere, entonces es toda una dinámica que les trae mucho desequilibrio y necesitan volver a encontrar ese equilibrio. Por eso, pues yo siempre motivo a las personas a tratar en terapia todos este tipo de situaciones y antecedentes. Es importante una comunicación regular con el adulto mayor, preguntarle, por ejemplo, que por qué que se está aislando, que están ahí para apoyarle, fomentarlo a que se comunique con sus hijos. En esta etapa es muy común que ellos deseen tener un contacto continuo con sus hijos porque tienden a sentirse solos, tienden a sentirse como muy, quieren conversar con alguien y no saben con quién. Es importante también fomentarles lo que es la comunicación con otros miembros de la familia, ya sea con sus hijos, ahora aprovechando la tecnología, pueden hacer llamadas virtuales. Me ha pasado mucho que atiendo personas que tienen a los hijos viviendo en otros países, pero pueden hacer este tipo de videollamadas donde la persona pueda hablar de sus emociones con el hijo que está afuera y que sean regulares para que haya una activación conductual por medio de lo que es la repetición de las conductas. Estas personas van aumentando los niveles de serotonina y todas estas hormonas que dan bienestar. Es importante también fomentar lo que es la participación en actividades, como hablaba Eve, por ejemplo, en actividades con otros adultos mayores, trabajando, como decía anteriormente, desde las fortalezas, desde sus preferencias. Por eso es que yo siempre les aplico estos test y para saber qué es lo que les gusta, en qué habilidades son más orientados que en otras, para promoverle ese tipo de habilidades. Tengo adultos mayores que les encanta tejer, a otros no les gusta tejer, a otros lo que les gusta es como más la pintura. Entonces, qué importante, les busco grupos, por ejemplo, enfocados o más personalizados a, digamos, a sus necesidades. En cuanto a lo que es el transporte, es importante facilitarles el transporte porque muchos de ellos pues ya no manejan, les da miedo o por ejemplo usualmente se les complica un poco más trasladarse de un lugar a otro. Entonces, si vamos a brindar, por ejemplo, esta oportunidad de participar en actividades, también brindarles esa facilidad del transporte. Por ejemplo, ofrecerles esa ayuda a acceder a servicios de transporte privado y si es público, entonces, y si la persona todavía puede movilizarse, entonces siempre estar pues vigilando que lleguen bien a, digamos, a su punto de encuentro y que siempre estén en comunicación con nosotros. Fíjese que yo quiero contar, ¿verdad? Y ya para ir cerrando, una anécdota que llegué a escuchar de una adulta mayor que estaba en un centro de cuidado diurno. Resulta que se enamoró de otro señor ahí en el centro, pero ya la relación iba tan en serio de que se hacían regalos y todo. Fíjate que los hijos se dieron cuenta, ¿verdad? Entonces, cuando se dieron cuenta que un señor estaba pues haciéndose novio de su mamá y decidieron sacarla del centro, ¿verdad? Se pusieron como celosos. Literalmente la señora le dio una depresión tan fuerte que no duró muchos meses más, ¿verdad? Porque, y ahí es donde yo digo, ¿verdad? Que el adulto mayor es un ser humano y no solamente es porque queramos dárselo, o sea, es que es un ciudadano y tiene derechos y todavía puede decidir. Pues priva también el resguardarlos, porque de alguna forma también hay que resguardarlos. Pero como dice Gretel, siempre tener un puente, un canal de comunicación con ellos. Y sobre todo, ¿verdad? Tratarlos con amor. Lo que decía Gretel también, el afecto, que ellos lo experimenten. A veces se nos olvida que necesitan ser abrazados, que un beso. Y yo no me imagino, por ejemplo, si por ahí me ven mis hijos en alguna oportunidad,
no poder darle o que se acerquen a darme los besos que me dan cuando estaban pequeños o, ¿verdad? Que todavía lo hacen. Entonces, expresar siempre el afecto a los adultos mayores también. Así es, Escucharlos. A mí definitivamente. eso, cuando se sientan a contar las historias, que aquí no me pasa, pero, bueno, pues porque no hablo polaco todavía, pero en Costa Rica sí es muy común que usted va en el bus y se sentó un señor, una señora y les contó las historias. A mí me encantan, son historias fascinantes, son historias que uno dice, "¡Ah! No, pues el chisme está buenísimo, ¿verdad?" Y uno desearía como no bajarse para que te cuenten toda, sí, con lujo de detalles. Entonces, ese tiempo que uno puede sacar para escuchar a los adultos mayores es muy valioso y a ellos les hace mucho bien. A ellos eh, se sienten especiales, se sienten todavía útiles, porque pues otro estereotipo es que el adulto mayor se vuelve inútil y lo cual no es verdad. Ahora vemos cómo muchos aprenden a usar la tecnología, la computadora, los teléfonos inteligentes o cómo comienzan a tener una vida incluso hasta más activa físicamente, que salen a caminar, que salen a correr, que se apuntan a clases de baile, que hacen ejercicio. Entonces, qué importante es de verdad hacerles ese cambio de paradigma, ese cambio de mentalidad, de que no porque ya se pensionaron o no porque tienen cierta edad o sobrepasaron esa edad, son personas inútiles. Todo lo contrario, siguen aportando a la sociedad, todavía pueden incluso adquirir nuevos conocimientos y seguir aportando a la sociedad, a ellos mismos. Eso les va a ayudar un montón. Y a mí me gustaría que Gretel nos hablara un poquitito más en detalle de ese acompañamiento que ella hace preventivo, porque me interesa muchísimo que Así. la gente tenga esto claro. Cómo de verdad qué importante es para nosotros prepararnos, nosotros, bueno, nosotros que estamos ya casi llegando a la media teja, que tenemos, que ya tenemos más de A la los 40. recorrido, o sea, qué importante es de verdad prepararnos para un futuro. 40 más 9, dice. 40 más 9. Sí, sí, sí. Bueno, yo Sí, tengo 38. Ah, está muy jovencito. nosotras tenemos 49 y sí, es súper Uy, no importante. parece. Gracias. Ay, Podemos gracias. Se ven súper jóvenes. Gracias, gracias. Gracias, gracias. No, pero en serio, es muy importante. Me acuerdo una vez que mi hijo me dijo, mami, es cuando usted sea viejita, yo la quiero cuidar, mi hijo mayor. Mi hijo menor, pues él es una pega conmigo también, ¿verdad? Mis dos hijos son somos muy apegados, la verdad. Y él me decía, mami, es que yo la quiero cuidar, cuando usted sea viejita, yo la quiero cuidar. Y yo, sí, mi amor, yo la aviso en cuál país voy a estar viviendo para que venga. Qué lindo. Qué linda ella, la paz de perro. Es cierto, sí es verdad, o sea, hay que empezar por ir a buscarla, a ver en dónde anda para traerla para acá, para cuidarla. Y yo, no, o sea, ustedes ya vieron a la viejita de TikTok que anda recorriendo todos los países y que la mayoría de las veces sola. Bueno, pues por ahí vamos muchas. Así que cuando ya me canse y me aburra, me voy para la casa y ahí usted me cuida. Pero, o sea, aún así, con ese amor que él me lo está diciendo, aún así yo tengo ya algunos años de estar construyendo un fondo para mi retiro y también un fondo para, en caso de que yo trascienda, en caso de que yo me vaya para el otro lado, para que mis hijos no tengan ninguna emergencia de qué preocuparse, de que de dónde agarramos y que a quién le pedimos prestado. No, no, no. Yo me quiero ir con lo comido y con lo bailado y que mi familia no tenga más peso que el dolor que implica el fallecimiento de un familiar. O sea, que sea solamente eso que tengan que trabajar y no preocuparse de más. Entonces, ya me extendí mucho. Hablarnos un poquito de eso de ese acompañamiento que vos brindás, porque sí me interesa que la gente que la gente sepa que hay opciones y que las opciones están para tomarlas ahorita. Claro, porque yo no solamente atiendo al adulto mayor per se, sino también atiendo a
toda persona que desea llegar a la adultez mayor con un plan, con una estrategia. Y eso es un poco lo que yo fomento, de lo que yo hablo. O sea, no necesitas llegar a la adulta mayor para a la adultez mayor para darte cuenta que necesitabas ahorrar, que necesitabas hacerte un screening de salud mental, que necesitabas hacer chequeos. Y es un poco lo que yo trabajo, lo trabajo por sesiones. Primero lo que son las evaluaciones de salud regulares. Siempre trabajo dependiendo de las afectaciones que tienen las personas, porque así lo dicen los estudios en psicología. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces en la adultez intermedia o en la adultez joven padecemos de tal vez diabetes o padecemos de algún tipo de enfermedad, pero no le damos ese seguimiento continuo. Usualmente la dejamos ahí, no nos hacemos chequeos médicos regulares y entonces empieza a hacerse una cola. Empieza a hacerse una cola. ¿Por qué? Porque no le estás dando atención y eso no se va a resolver mágicamente, eso no existe. Entonces llegas a la adultez mayor con una gran cola de enfermedades y existe esa idea tabú de que en la adultez ya es la etapa de las enfermedades, cuando eso no es cierto, esos son mitos. ¿Por qué? Lo que pasa es que no se cuidan, lo que pasa es que no dan seguimiento a las afectaciones que tienen de jóvenes. Ay, me agarró una infección urinaria, bueno, ya tomé antibióticos, se me olvidó, pero no van más allá, no profundizan. ¿Será que hay problemas en los riñones? ¿Será que tengo problemas en lo que es la vejiga? ¿Será que tengo una hipervejiga? Todos esos screenings yo, digamos, los trabajo como parte del plan que yo realizo en lo que es llegar a una adultez mayor de una forma más asertiva, de una forma más proactiva, por ejemplo. También lo que son, por ejemplo, la actividad física, la nutrición, o sea, si queremos llegar a una adultez mayor sanos, o sea, tenemos que tratar de evitar ese chifrijo todos los días, esos chicharroncitos que son ricos, pero ya se sabe por lo que dicen los estudios en la salud y en nutrición, que obviamente nos van afectando lo que son las arterias, el corazón, el colesterol, todo ese tipo de situaciones. También a nivel mental y cognitivo, cuántas personas de nosotros todavía tenemos un montón de rollos que no hemos trabajado, tal vez traumas de la infancia, tal vez abusos, violencia, tal vez resentimientos. Para nadie es un secreto y lo dicen los estudios en psicología, que el resentimiento, el odio, la falta de perdón está relacionado de forma profunda, correlacionado con cáncer. Entonces, qué importante ir trabajando todas esas situaciones que no han sido resueltas con el fin de que lleguemos a una adultez mayor más fluida, una adultez mayor más equilibrada a nivel mental. Trabajo también toda la parte de redes sociales, trabajo también toda la preparación financiera y legal que implica, por ejemplo, esta etapa. Y obviamente trabajo de forma interdisciplinaria con otros profesionales, como son abogados y como son asesores financieros. En mi caso, por ejemplo, yo tengo un ahorro financiero para la jubilación desde el 2006. Y entonces, y también tengo diferentes estrategias a nivel financiero. Por ejemplo, ahorita estoy con el pago de mi casa y gracias a que tengo un plan financiero, solo me queda un año para pagarla cuando el préstamo era por 30 años. Sin embargo, con asesorías y con todos estos planes que yo manejo, es que se logran cumplir los sueños financieros, que era un poco, creo que eso pasa y eso le pasa a todos, que tenemos esa expectativa de que si nos vamos de este mundo, que nuestros seres queridos queden bien, que ellos queden contentos y que todo el mundo quede en paz y tranquilo. Bueno, eso no pasa mágicamente, eso hay que hacerlo, hay que de forma proactiva, hay que ordenarse, hay que organizarse, a nivel financiero hay que organizarse si queremos que eso se cumpla, eso no podemos dejárselo al destino y es algo que pasa mucho, que es como, ay, bueno, ahí a lo que caiga, no se planifica, no se organiza, de forma proactiva no se trabaja, eso no va a pasar mágicamente y eso es un poco lo que yo trabajo en sesiones y la forma integral que lo abordo. Excelente. Bueno, chicas, Buenísimo, muy provechoso buenísimo. este capítulo de Carpa Roja y de verdad, si hay, nosotros siempre lo hacemos con mucho amor y mucho respeto, pero sobre todo por esta población
tan valiosa, tan importante para nuestro país ¿verdad? Y rendirles homenaje en este capítulo de Carpa Roja Digital a nuestros adultos mayores. Han Claro que sí. construido, ¿verdad? Han construido nuestros caminos y ahora nos toca cambiar y de alguna forma pues darles nuestra mano y esta es una forma de hacerlo. Muchas gracias, Gretel, de verdad. Y Con todo gusto, también, perdón, y también a los que son, pues también a los que tenemos ya cierta edad, que no estamos ni tan allá ni tan acá, pues también entender que pues todos vamos para allá, todos vamos a ser adultos mayores, entonces seamos adultos mayores responsables y todavía, yo creo que todavía estamos a tiempo de empezar a construir ese, ese futuro, esa jubilación hermosa, sana, llena de oportunidades. Y muchas gracias, Gretel. Por supuesto, vamos a dejar la información en la caja en la descripción del video para que la gente pues se acerque a usted y le haga las preguntas que tenga relacionado a ese acompañamiento que usted brinda, porque me parece genial, así, genial que usted lo aborde de una forma completamente integral. Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras, por traernos este gran aporte. De verdad que muchísimas gracias. con muchísimo gusto. Me encuentran en Facebook como Creciendo en Libertad Gresa. Entonces, ahí siempre estoy posteando más sobre temas de adultez mayor, acerca de codependencia, ansiedad laboral, entre otros temas bastante interesantes por si me quieren seguir. En la cajita vamos a dejar la información de Gretel, el teléfono, sus redes sociales también, para que le puedan dar me gusta. Y recuerden siempre suscribirse a nuestro canal de Carpa Roja Digital. Ese es un emprendimiento que hacemos con mucho amor y es una herramienta de empoderamiento. Un fuerte abrazo a todos. Gracias, chicos. Gracias. Gracias, un beso desde Polonia. Que esté muy bien, que la pasen súper bien y un abrazote lleno de paz, lleno de amor, lleno de luz para todos. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego, Bye. gracias. Hasta luego.